cisteína, ¿verdad? Y cistidina. Cada aminoácido tiene su importancia. Vamos a seguir hablando más de aminoácidos en proteínas, ¿verdad? Porque proteínas son aminoácidos. Entonces, cisteína, para formar puente de disulfuro con otra molécula de cisteína por oxidación espontánea. Generalmente, entonces, este puente de disulfuro se ve en átomos ahí que componen moléculas de la sangre. Cistidina está presente en la sangre y en tejidos y no es muy hidrosoluble. En las proteínas, la formación de un enlace de disulfuro de cistina entre dos grupos sulfidrilos de cistina adecuadamente posicionados, a menudo, acho que não está saindo no microfone, né? A menudo entonces desempeña un papel importante para mantener juntas las cadenas de polipéptidos de dos regiones diferentes de una cadena. Bueno, vamos a ir estudiando estos aminoácidos y cómo se disponen y cómo entonces van haciendo uniones químicas para mantener la estabilidad de una proteína. Entonces aquí lo que habla son de puentes disulfuro, generalmente encontrados entonces en proteínas de la sangre. Y ahí vemos, ¿verdad? El aspartato, glutamato, arginina, lisina, histidina, ¿verdad? Cada uno con su estructura molecular, negativo, aspartato y glutamato, que son ácidos. Y positivo, arginina, lisina, histidina. Es importante la carga de estos aminoácidos, ya que cuando forman cadenas polipeptídicas, vamos a ver que se ponen en disposiciones helicoidal, ¿verdad? Hacen un giro en una hélice alfa generalmente, y entonces estas cargas hacen capaces las uniones, atracciones entre cargas, ¿verdad? Que eran uniones ¿de qué tipo? Uniones, cuando son de cargas, ¿cómo son denominadas? Iónicas. Iónicas cuando tienen cargas, entonces hacen uniones iónicas para estabilizar a la proteína. Entonces todos los aminoácidos, ¿verdad? Que tienen cargas, ¿verdad? Pueden ser positivos o negativos. Y aquí vemos entonces las cargas de estos aminoácidos. El aspartato y glutamato tienen cadenas laterales ácidas y poseen un segundo grupo carboxilo. La arginina, lisina, histidina, ¿verdad? Positivo, tiene un grupo de guanina, la arginina. La lisina tiene un grupo amino carbono 6 y la histidina tiene un anillo imidazol que contiene nitrógeno como cadena lateral. Claro, estos detalles no van a poder recordar todos en el examen, ¿verdad? Entonces, por eso les preparé ese cuestionario para que entrenen su conocimiento con lo más importante y básico que deben de saber. Entonces, los grupos R tienen una carga neta positiva y negativa respectivamente a pH 0. Entonces, cuando estudiamos el pH, decía que el pH a una pequeña variación podía hacer ¿qué? ¿Qué pasaba si había una variación en el pH? Interferir con estas proteínas, ¿verdad? Con estos aminoácidos, ¿verdad? Por causa de sus cargas. Entonces puede desestabilizar a una proteína, ¿verdad? ¿Entienden por qué? Porque el pH o es positivo o es negativo, ¿verdad? Si es ácido o básico. Porque realmente lo que quiere decir que si es ácido, está cargado ¿qué? Positivamente, muy positivo, muy ácido, muy negativo, muy básico. Estas cargas pueden interferir ¿con qué? Con los aminoácidos que también tienen cargas y va a desestabilizar entonces ahí las uniones, ¿verdad?
entre aminoácidos que están ¿dónde? En las proteínas. Las proteínas son conformadas de aminoácidos. Entonces, cada aminoácido tiene una función, ¿verdad? Y dice entonces que el grupo R tiene carga neta positiva y negativa, ¿verdad? ¿Qué era el grupo R? Era lo que le diferenciaba un aminoácido del otro, porque recuerdan que todos los aminoácidos tenían un carbono alfa, que era el central, que también se puede llamar quiral, que tiene 4 sustituyentes, ¿verdad? Un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R, ¿verdad? Que era el sustituyente ahí que va a diferenciar a todos los aminoácidos. Excepto, decía, la glicina, ¿verdad? Que tenía en vez de un sustituyente otro átomo de hidrógeno. ¿Recuerdan más o menos? Bueno, entonces, aminoácidos, ácidos y básicos, ¿verdad? Negativo o positivo, ¿verdad? Ahí cita cuál es el positivo y cuál es el negativo. Las cargas positivas en los aminoácidos básicos les permite formar enlaces iónicos, enlaces electrostáticos con grupos cargados negativamente, como cadenas laterales de aminoácidos o grupos fosfatos de coenzimas. Además, las cadenas laterales de lisina y arginina a menudo forman enlaces iónicos con compuestos cargados negativamente unidos a sitios de unión a proteína, como grupos de fosfato en ATP. Bueno, entonces ahí entendemos por qué habla de las cargas, porque van a formar enlaces iónicos. Para unir un aminoácido a otro, ¿cómo se llamaba el enlace? ¿Cómo se llama la unión química entre un aminoácido y otro aminoácido en una cadena peptídica? Unión peptídica, ¿verdad? Enlace peptídico. Las cadenas laterales de aminoácidos y básicos también participan en puentes de hidrógeno y en la formación de puentes salinos, como la unión de un ion inorgánico sodio entre grupos cargados parcial o totalmente negativamente, ¿verdad? Entonces forman varios tipos de uniones químicas, ¿verdad? No solamente un tipo para estabilizar a una proteína. Ahí vemos la zona polar que es externa de un aminoácido, ¿verdad? Donde va a tocar el agua, ¿verdad? Es afín del agua. Y la parte apolar, entonces, trata de esconderse del agua. Aquí vemos una proteína globular, entonces se dispone en esa disposición, ¿verdad? Donde se quiere proteger la parte hidrofóbica del agua. Entonces dice, solubles en medio celular, ¿cuál parte? La parte polar, que va a ser unión química con el agua. Entonces ahí vemos la figura de al lado, en el cuadradito aquí, la zona interna, ¿verdad? La parte polar permite entonces ahí el paso de ¿qué? De sustancias que también tienen cargas. Y entonces, ¿verdad? Se dispone ahí, como vemos, ¿verdad? Los puntitos en azul, que son los hidrofílicos y el amarillo hidrofóbico. Proteína transmembrana hacen contacto con ácidos grasos en nuestra membrana plasmática. Bueno, y todo tiene un propósito entonces en su disposición. Clasificación de los aminoácidos esenciales. Cuando habla de esencial, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro organismo no puede sintetizar, ¿verdad? Entonces, tiene que estar presente en nuestra dieta. ¿De dónde vamos a tener estos aminoácidos? ¿De dónde vamos a obtener? ¿Cómo va a llegar a nosotros? A través de la alimentación, ¿verdad? ¿Dónde encontramos las proteínas? Principalmente en carnes. Y las carnes, ¿verdad? Se diferencian unas de otras. Entonces, cada tipo de carne tiene ciertos tipos de aminoácidos. No todas las proteínas tienen entonces la misma cantidad de aminoácidos. Difieren entre aminoácidos. Entonces, por eso hay que mantener
una alimentación equilibrada para obtener todos aquellos aminoácidos esenciales. Dice, necesariamente deben ser ingresados al organismo mediante la alimentación, debido a que si bien está codificado en el material genético, el cuerpo no consigue sintetizar en cantidades suficientes. Si es que sintetiza, entonces sintetiza en poca cantidad y no es lo necesario que nosotros requerimos. Pero eso también en condiciones, ¿verdad?, que de una persona muy sana, bien nutrida, ¿verdad? Aminoácidos no esenciales, estos sí el cuerpo puede sintetizar, pero que necesitan también de los esenciales para sintetizar los no esenciales, ¿verdad? Entonces, no son necesarios en la dieta, el cuerpo puede sintetizar, ¿verdad? Eso es cuando no es esencial. Entonces ahí vemos los esenciales, ¿verdad? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, ¿verdad? Estos son los esenciales. Particularmente creo que no hace falta memorizar, ¿verdad?, cuáles son los esenciales, pero sí saber que hay los esenciales, ¿verdad? Creo que el semestre pasado ustedes ya memorizaron en alguna materia cuáles eran los esenciales, ¿verdad? Entonces dice, si uno de ellos falta de los esenciales o es inadecuado al margen de la ingestión total de la proteína, será imposible mantener el balance de nitrógeno, puesto que no habrá cantidad suficiente de ese aminoácido para síntesis de la proteína. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos sí o sí diariamente una cantidad X de proteínas. ¿Para qué? Para sintetizar proteínas que nuestro organismo necesita. Y estos aminoácidos esenciales solo conseguimos a través de la dieta. Entonces, ¿verdad?, sí o sí necesitamos alimentarnos bien para estar sano y poder sintetizar buenas proteínas o proteínas de buena calidad. ¿Qué pasa si falta un aminoácido esencial? ¿Va a poder o no sintetizar? Va a sintetizar, pero una proteína defectuosa, ¿verdad? Entonces, cuando somos jóvenes, ¿verdad?, nuestro cuerpo funciona mejor, más rápido, ¿verdad? Pero a cierta edad, y es difícil a veces hacerle entender a la gente, que tiene que alimentarse bien, porque cuanto más edad el cuerpo empieza a fallar, ¿verdad? Entonces hay que alimentarse mejor, ¿verdad? Las personas de tercera edad entonces sí deben alimentarse mejor, porque el cuerpo ya funciona diferente, ¿verdad? Las reacciones funcionan, son las mismas, pero el cuerpo ya está, ¿verdad?, en otro nivel, entonces se desgasta con el tiempo y es algo natural, ¿verdad? Entonces los aminoácidos no esenciales, arginina, alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina, estos no son necesarios, ¿verdad?, que estén en nuestra dieta, porque sí podemos sintetizar. Dice, la cisteína y la tirosina se pueden sintetizar en el cuerpo, pero solo a partir de aminoácidos esenciales precursores. Entonces, si no hay estos esenciales, no se va a poder sintetizar tampoco cisteína y tirosina, que no son esenciales. Y la cisteína a partir de metionina y la tirosina a partir de fenilalanina. Las ingestiones de cisteína y tirosina en dieta deben afectar los requerimientos de metionina y fenilalanina. Entonces, ahí más abajo dice, sin embargo, solo 3 aminoácidos como la alanina, aspartato y glutamato pueden considerarse que son en verdad dispensables en la dieta, ¿verdad? Porque sí se pueden sintetizar a partir de intermediarios metabólicos comunes como piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, ¿verdad?, cetoglutarato, respectivamente. Estos provienen ¿de dónde? De la oxidación de la glucosa o de la respiración celular. Entonces podemos obtener
estos aminoácidos a partir de metabolitos ahí que provienen de la oxidación de la glucosa. Mucha información, ¿verdad? Parece que eu estou falando em outro idioma. Estou mesmo em espanhol. Bueno, entonces van a ir comprendiendo. Es que es una cosa para que entiendan todo, ¿verdad? No se preocupen. No estoy entendiendo. Normal. ¿Eh? Para entender todo hay que saber más. Entonces, traten de aprender por lo menos lo básico, lo más importante, porque después van a ver glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y van a comprender mejor. Porque van a repetir algunas cosas de lo que estamos viendo aquí en este semestre, se va a poder entender mejor el semestre que viene. ¿Por qué? Porque es mucha información y son todos interligados, ¿verdad? Entonces, la fenilalanina, esos aminoácidos se asocian a sensación de bienestar, pues son reguladores de las endorfinas, ¿verdad? Entonces, fenilalanina cumple esa función en nuestro cuerpo que es que sensación de bienestar, ¿verdad? ¿Quién es que come carne y no se siente bien, ¿verdad? A menos que sea una comida horrible. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la reducción del exceso del apetito y minoración del dolor. La fenilalanina también está implicada en síntesis de catecolaminas como adrenalina, dopamina, noradrenalina, por lo que promueve el estado de alerta, mejora la memoria y el aprendizaje y incrementa la vitalidad. Bueno, entonces ahí vemos con la fenilalanina la importancia, ¿verdad?, de este aminoácido en nuestra dieta, ¿verdad? ¿Cuál beneficio trae a nosotros? Y los suplementos que contienen este aminoácido pueden utilizarse para mejorar los síntomas de Parkinson, vitiligo, dolor crónico y para tratamiento integral de la depresión. Entonces, muchas veces la depresión también puede deberse, ¿verdad?, a un defecto o deficiencia de aminoácidos, ¿verdad? Se puede asociar también la depresión a un defecto o deficiencia de aminoácidos. La leucina es uno de los 3 aminoácidos de cadena ramificada de CAA, junto con la isoleucina y la valina, que están implicados en que síntesis proteica. Generalmente, ¿verdad?, quien va al gimnasio toma como suplemento y tiene estos, ¿verdad?, en mayor cantidad para que ganar masa muscular. Es un potente estimulador de la insulina, necesario para cicatrización de heridas y curación de los huesos. Entonces, la leucina también ayuda a oxidar el azúcar presente en sangre, ¿verdad? Porque si estimula la insulina es la hormona que va a permitir que nosotros hagamos la oxidación del azúcar dentro de las células. Modula la liberación de encefalinas, que son analgésicos naturales. Isoleucina, el déficit de ese aminoácido parece estar implicado en algunos trastornos mentales, físicos y depresión, alteraciones de la conducta, disminución de la masa muscular. Este aminoácido es esencial para la formación de hemoglobina y tejido muscular y estabiliza y regula el azúcar en sangre y los niveles de energía. Además, ayuda en la curación de heridas, piel y huesos. Entonces, igual que el anterior, ¿verdad?, muy importante, también tiene su función dentro de nuestro organismo, que también se relaciona ahí con la sangre, ¿verdad? Entonces, sí o sí debe estar presente en nuestra dieta. Valina, ese aminoácido compite con la tirosina y el triptófano al cruzar la barrera hematoencefálica. Cuanto más alto el nivel de valina, más bajos son los niveles de otros aminoácidos en el cerebro, ¿verdad?, de esos otros 2.
La valina es absorbida de forma activa y es utilizada directamente por el músculo como fuente de energía. Por tanto, no es procesado por el hígado antes de entrar a corriente sanguínea. Sabemos que cuando hacemos ejercicio, ¿verdad?, extenso, extenuante, necesita entonces el músculo de energía y esa energía debe de venir de algún lugar. Entonces también puede provenir de aminoácidos, ¿verdad?, como la valina, que es fuente de energía para los músculos, ¿verdad? Y la glucosa también, ¿verdad? Pero la glucosa es procesada en el caso ahí, ¿verdad?, ingresa a la célula. Y cuando otro aminoácido como la alanina, ¿verdad?, que no es esencial, es utilizado, ahí sí es procesado por el hígado para convertirse en nuevo azúcar. Por eso dice aquí que la valina no es procesada en el hígado, es directamente utilizada. La treonina es necesaria para formación de colágeno y ayuda a producción de anticuerpos. También necesaria para funcionamiento normal del tracto gastrointestinal y puede convertirse en glicina, un neurotransmisor del sistema nervioso central. La lisina inhibe el desarrollo del virus dentro del organismo y como resultado se utiliza en tratamiento de herpes, así como virus asociados con síndrome de fatiga crónica o encefalitis miálgica. Lisina participa en la síntesis de L-carnitina junto con la vitamina C. La L-carnitina es para quemar grasas. Nuestro cuerpo tiene un sistema que se llama L-carnitina, que es para ingresar los ácidos grasos dentro de las mitocondrias para que puedan ser entonces oxidados, ¿verdad?, y utilizar como fuente de energía. También se utiliza esta L-carnitina, gente que quiera adelgazar más rápido, ¿verdad?, utiliza para poder adelgazar, junto con la vitamina C, ¿verdad? Y también lisina, ¿qué hace? La lisina, ¿verdad?, entonces promueve ahí, inhibe el desarrollo de virus, ¿verdad? Por eso personas mejores nutridas tienen más resistencia, ¿verdad?, que personas que están mal nutridas, ¿verdad? Y ahí encontramos una de las respuestas del por qué. Porque los aminoácidos participan, ¿verdad?, en varios mecanismos de acción frente a agentes patógenos. También ayuda a formar colágeno, tejido conectivo presente en los huesos, ligamentos, tendones y articulaciones. Favorece la absorción de calcio y por tanto es esencial para niños, ya que es fundamental para la formación ósea. También participa en producción de hormonas y disminuye los niveles séricos de triglicéridos. Entonces, ¿verdad?, vemos ahí que habla de los niños en formación. Por eso la dieta de un niño debe ser equilibrada, ¿verdad? Y muchas veces se ve que los niños, ¿verdad?, se enferman fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen una alimentación desequilibrada o comen muchos dulces o muchas comidas que no tienen nutrientes necesarios, ¿verdad? Y sabemos que hay niños que no quieren comer comida saludable, ¿verdad? ¿Y de quién es la responsabilidad? De los padres, ¿verdad? De que esa criatura se alimente bien, porque de una buena alimentación es la base para tener una buena salud. Y eso va a reflejar el resto de su vida, ¿verdad? De niño es el más importante de comer bien, ¿verdad? Pero es difícil hoy en día que hay tanta comida basura, ¿verdad? Entonces, triptófano, uno de los aminoácidos más conocidos por los psicólogos, puesto que está implicado en síntesis de serotonina y melatonina y por tanto participa activamente en la mejora de estado de ánimo y ayuda a mejorar la calidad del sueño. Arginina es esencial para la actividad normal del sistema inmune y para la cicatrización de herida. También participa en la liberación de hormonas del crecimiento e incrementa la liberación de insulina y glucagón, precursor del GABA, ácido GABA aminobutírico. Disminuye el tamaño de los tumores
y es necesaria para la espermatogénesis, ¿verdad? Entonces, para la formación de espermatozoides es necesario arginina. Y vimos que más de un aminoácido entonces contribuye a la cicatrización de heridas. ¿Qué pasa si una persona está diabética y no trata su diabetes? Está siempre con el azúcar muy alto. ¿Qué le pasa a su sangre? Está ácido, ¿verdad? Y si está ácido, el pH de la sangre no está normal, ¿qué le pasa a las enzimas que son proteínas? No van a poder trabajar bien. Y entonces estos aminoácidos, ¿verdad?, interfieren en qué? En curación de herida. ¿Y qué vemos en los diabéticos? Que cuando hay una herida, no quiere curarse. ¿Y por qué? Y ahí tenemos la respuesta del por qué, ¿verdad? ¿Por qué no se cura? Porque está desestabilizado nuestros aminoácidos, las proteínas, que participan en qué? En la curación de las heridas, de los tejidos, en la formación de los huesos. ¿Por qué tienen tantas complicaciones? Porque el pH está modificado. Si el pH está modificado, ¿qué decía? Que va a desestabilizar las funciones de esas proteínas, de esas enzimas o de estos aminoácidos, ¿verdad? Porque proteínas son aminoácidos. Y todas ellas son importantes e intervienen en funciones específicas dentro de nuestro organismo, como defensa, ¿verdad? Como ataque a cualquier virus, bacteria. Entonces, ¿quién participa? Los aminoácidos. Por eso es importante, ¿verdad?, mantener el pH sanguíneo, y por eso tenemos dos sistemas para mantener ahí el pH. ¿Cuáles eran? Sistema fosfato y sistema bicarbonato, ¿verdad? Entonces, tienen que ir asociando, ¿verdad?, lo que ya vimos con algunos problemas patológicos para ver por qué entonces aparece el problema, ¿verdad? Entonces, ahora podemos entender por qué el diabético no quiere cicatrizar las heridas. ¿Por qué le dificulta tanto? Porque el pH sanguíneo altera entonces a los aminoácidos. Estos aminoácidos tienen cargas, ¿recuerdan? El Guilherme chegou hoje, va a entender todo. Histidina, útil en el tratamiento de anemia debido a su relación con la hemoglobina. Entonces, precursor de la histidina, ¿verdad?, ayuda a mantener el pH adecuado de la sangre y también se ha utilizado para tratar artritis reumatoide. Aspartato, ácido aspartico, aumenta la resistencia, rendimiento físico y es bueno para fatiga crónica. Entonces, es uno de los dos principales aminoácidos excitatorios. El otro es el ácido glutámico. Ayuda a proteger el hígado y participa en el metabolismo del ADN y ARN y mejora el sistema inmunológico. Este ácido glutámico se suele vender en farmacias, ¿verdad?, para quien estudia mucho o hace mucho ejercicio, lee mucho. Entonces ayuda ahí, ¿verdad?, a mantener, ¿verdad?, el foco, la concentración y no sentirse tan cansado. Entonces, para quien quiera utilizar, que estudia mucho, lee mucho, puede comprar en la farmacia ácido glutámico, siempre y cuando no tome otra medicación que pueda interferir, ya que es excitatorio, ¿verdad?, del sistema nervioso central. El glutamato, otro de los aminoácidos excitatorios junto con el anterior, por lo que comparten muchas de las funciones, mejora el rendimiento físico y reduce la fatiga. Es esencial para síntesis de ADN y ARN y ayuda a proteger el organismo y mejora el sistema inmunológico. Metionina participa activamente en la descomposición de grasas y permite reducir el colesterol en sangre. Ayuda a prevenir trastornos del cabello, piel y uñas y es antioxidante. Participa en síntesis de ARN y ADN.
La alanina es importante para el crecimiento muscular y es una gran fuente de energía para el músculo. Cuando estamos en ayuno, entonces la alanina que está en los músculos se van a donar para ir hasta el hígado y entonces en el hígado se va a convertir en glucosa y ahí se convierte en energía que se redistribuye a todo el cuerpo para poder mantener los niveles de azúcar en sangre. Asparagina es la unión de ácido aspartico con ATP. Ella está implicada en procesos de memoria a corto plazo, ayuda a eliminar el amoníaco del cuerpo y disminuye la fatiga y participa en síntesis de ADN. Bueno, entonces, todos ellos son importantes, ¿verdad? Ninguno es dispensable de nuestra dieta. Por eso, más una vez les digo ahora, por eso es tan importante tener una alimentación equilibrada. ¿Qué vemos en los que son veganos estrictos y que no suplementan? ¿Qué les pasa? Su sistema inmunológico, ¿verdad? Envejecen más rápido también. ¿Por qué? Porque estos no se encuentran casi en vegetales ni en frutas, se encuentran en menos cantidad. ¿Verdad? Las carnes son las que tienen mayor concentración de las proteínas, ¿verdad? Entonces, sí o sí debe de suplementar la persona que es vegetariana o vegana, ¿verdad? Por cuestiones fisiológicas, biológicas, y que nuestro cuerpo todavía no está adaptado para comer solamente entonces vegetales, frutas y vegetales, ¿verdad? Entonces necesariamente necesitamos de proteínas y proteínas de alta calidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y sería igual la carne de pollo que la carne de vaca? No, ¿verdad? Y en términos de cantidad o calidad de proteína, ¿es la misma cosa? No tampoco, ¿verdad? Por eso hay que variar. Y lo que hay en el pescado no hay en el pollo, o lo que hay en la vaca. Entonces siempre se complementan, ¿verdad? La cisteína es un antioxidante que protege contra la radiación, la contaminación, la luz ultravioleta y otros fenómenos que causan producción de radicales libres. Actúan como detox natural y es esencial para el crecimiento y mantenimiento, reparación de la piel y el cabello. Es precursor del aminoácido taurina y sulfato de condroitina, que es el principal componente del cartílago. La glicina forma parte de la estructura de hemoglobina y es uno de dos principales neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso. El otro es el GABA. También forma parte de citocromos, que son enzimas involucradas en la producción de energía. Participa en producción del glucagón y ayuda en el metabolismo del glucógeno. Bueno, el glucagón aparece cuando estamos en horas de ayuno o cuando estamos, por ejemplo, dormidos, ¿verdad? Y necesitamos mantener los niveles de azúcar en sangre porque nuestro cuerpo necesita seguir trabajando normalmente. Entonces, aunque no estemos haciendo nada, nuestro cuerpo sí está haciendo, ¿verdad? Siempre sus funciones. Y el glucógeno aparece para entonces liberar el glucógeno que está almacenado en el hígado y convertir en energía, ¿verdad? Gracias a quién? A la glicina. Glutamina, precursor de dos neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central, glutamato y GABA, permite mantener niveles normales y constantes de azúcar en sangre y está involucrado en fuerza muscular y resistencia, esencial para la función gastrointestinal. La prolina, componente esencial del cartílago y por tanto es clave para la salud de las articulaciones, tendones y ligamentos. Ayuda a mantener el corazón fuerte. Principal precursor de prolina es el glutamato
una de las funciones más destacadas que mantiene la piel y las articulaciones saludables. La serina participa en la mejora del sistema inmunológico, ayudando en la producción de inmunoglobulinas y participa en el desarrollo de la vaina de mielina. La serina es necesaria para el crecimiento y mantenimiento del músculo. La tirosina es un aminoácido precursor de la hormona tiroxina y está implicada en procesos metabólicos. También es precursor de la hormona del crecimiento y de los neurotransmisores dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina y mejora el estado de ánimo, el sueño y claridad del pensamiento, la concentración y la memoria. Bueno, entonces, en conclusión, ¿verdad? De los aminoácidos podemos ver que todos ellos cumplen funciones, ¿verdad?, dentro del organismo y que la alimentación va a reflejar en nuestro estado de salud. Y es fácil poder determinar una persona bien nutrida de aquella mal nutrida. ¿Por qué? Porque se refleja, ¿verdad?, en la piel, en el cabello, ¿verdad? Y entonces en varios aspectos que a simple vista se puede notar, ¿verdad? ¿O nunca se dieron cuenta? Sí, ¿verdad? Es fácil percibir algunas cosas con solo observar. Entonces, importancia biomédica: los estados de deficiencia de aminoácidos pueden producirse si faltan aminoácidos esenciales en la dieta o si están presentes en cantidades inadecuadas y provocan ciertas enfermedades en el ser humano. Entonces vemos ahí algunas enfermedades como el Kwashiorkor, marasmo, síndrome de intestino corto, escorbuto, síndrome de Menkes, osteogénesis imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos, anormalidades cutáneas, ¿verdad? Todos estos, ¿verdad?, cuando hay deficiencia o carencia de aminoácidos. El requerimiento no es solo de la proteína, sino de aminoácidos específicos. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de aminoácidos específicos diariamente. No todas las proteínas son equivalentes desde el punto de vista nutricional, que es lo que les dije, ¿verdad? Cada carne varía en cantidades de aminoácidos, ¿verdad? Todas son diferentes, todas las proteínas tienen cantidades diferentes de aminoácidos. Se necesita una cantidad mayor de algunas que de otras para mantener el balance de nitrógeno, porque diferentes proteínas contienen diferentes cantidades de diversos aminoácidos y el requerimiento del cuerpo consta de aminoácidos esenciales y no esenciales en las proporciones correctas para reemplazar las proteínas ísticas, o sea, nuestras proteínas que ya están en nuestros músculos, son reemplazadas diariamente. Que recuerden que hay entonces proteínas también no pueden quedarse viejas, tienen que mantenerse siempre estables, saludables y cumplir con su función, ¿verdad? ¿Preguntas? Es mucha pregunta. Balance de nitrógeno. El balance de nitrógeno, boom, evalúa el equilibrio entre la degradación proteica y la reposición exógena. Entonces el balance de nitrógeno es igual ingesta de nitrógeno y excreción de nitrógeno. La ingesta, ¿verdad? Carnes, lácteos, huevos y legumbres son los que contienen ahí entonces, ¿verdad?, aminoácidos o proteínas. Y excreción se da ¿por dónde? Orina, heces, sudor, cabellos y piel. Por estos medios entonces se puede eliminar el exceso del nitrógeno. ¿De dónde viene ese nitrógeno? De las carnes, de la descomposición de proteínas, ¿verdad? De la fuente de proteínas de donde consumimos. En un individuo normal el balance debe ser 0. La ingesta está en equilibrio con la excreción.
Tenemos balance positivo durante el embarazo, crecimiento, hipotiroidismo y reparación de tejidos, donde es que comemos, ¿verdad?, cierta cantidad de proteínas, pero se excreta menos. Y el balance negativo en ayunos, quemaduras, lesiones graves, fiebre, hipertiroidismo y desnutrición. ¿Qué quiere decir? Que se va entonces a eliminar más de lo que se consume. El nitrógeno ureico en sangre se puede usar para estimar el balance del nitrógeno, al igual que la concentración de urea en orina. O sea, eliminamos amonio, ¿verdad?, por un proceso metabólico de la eliminación ahí del nitrógeno, ¿verdad?, que van a ver el semestre que viene. ¿Dónde se debe de eliminar, ¿verdad?, amonio? Porque el amonio es tóxico, neurotóxico para nuestro organismo, y entonces se elimina en forma de urea. Y este se llama balance de nitrógeno. ¿Quieren descansar un ratito? Algunos llegaron ahora, ¿verdad? No sé si los que ya estaban quieren descansar o podemos seguir. Digan, gente. Toma un cafecito. Eu não mordo ainda.